Hola, mi nombre es Pablo Ortiz Morales y soy del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante y en el que pocas veces nos detenemos a pensar. Hablo de la discapacidad. ¿Sabías que la discapacidad se puede presentar en cualquier etapa de la vida? Así es. Todas las personas, todas, sin importar su edad o su condición, podemos alguna discapacidad de forma temporal o definitiva. Y es que la discapacidad no solo se presenta durante el embarazo, hay muchas condiciones que hacen que las podamos adquirir posteriormente, como infecciones, traumatismos, accidentes, enfermedades o situaciones como el conflicto armado o cosas tan inevitables como la vejez. ¿Sí? Las enfermedades vasculares, la diabetes, el cáncer y otro montón de enfermedades pueden originarnos una discapacidad en cualquier momento. Entonces no estamos exentos de terminar con alguna discapacidad. Esperamos que no, de corazón se los deseamos, pero deberíamos pensarlo más y sobre todo pensarlo en el momento en el que tenemos a una persona con alguna discapacidad frente a nosotros eh, y no nos detenemos a pensar si le podríamos hacer su día un poco mejor o hacer que el mundo fuera un poco más amable para ella durante el tiempo que esté con nosotros. La discapacidad ha estado presente durante toda la historia, siempre ha estado, pero la percepción que tenemos de ella, es decir, las ideas que hemos generado alrededor de la discapacidad, son las que han cambiado a lo largo del tiempo. Hay algunos autores que crean o ven tres modelos a lo largo de la historia, que es lo que vamos a conocer hoy en este video. Hablamos de que en el medioevo eh, lo llaman el modelo de prescindencia. Prescindencia, esa palabra viene de prescindible, es decir, del que no es necesario. A partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la década de los 40, vamos a hablar del modelo rehabilitador, que como su nombre lo indica, intenta rehabilitar. Y en la década de los 80 se habla del modelo social. Vamos a ver un poquito cada uno de estos modelos, de qué trataban y cuáles eran las implicaciones que tenían en la vida de las personas con discapacidad de su tiempo. Entonces vamos a empezar con el modelo de prescindencia, de los prescindibles. En el medioevo, las personas con discapacidad eran vistas como personas inútiles para la sociedad. Es decir, eh, como no podían aportar para el trabajo, que era básicamente lo más importante en ese momento, simplemente no eran útiles para la familia, no eran útiles para el Estado, no eran útiles para nadie y se prescindía de ellas. Eh, a veces, en los mejores casos, se les mantenía ocultas, pero en el peor de los casos se les eliminaba, se les asesinaba directamente, incluso al nacer, o se les dejaba por ahí abandonados a su suerte. Durante el medioevo y épocas posteriores y anteriores, las personas con discapacidad dependían de la caridad, dependían de que alguien quisiera ayudarles, de que alguien quisiera darles, y no podían depender de sí mismas. El entorno no lo permitía. Y esto se debe a que se suponía que la discapacidad era de carácter religioso, es decir, era una especie de castigo divino. Y eso hacía que en muchas ocasiones ni siquiera se les considerara como seres humanos, como personas. Te alcanzas a imaginar cómo sería vivir esta situación, cómo sería vivir esto. Por lo menos las cosas cambian, los tiempos cambian y para la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el modelo rehabilitador. Esto quiere decir que ya las personas con discapacidad son vistas de otra manera. En este modelo ya son vistas como enfermas, que deben ser rehabilitadas o normalizadas. La rehabilitación se convirtió como en el asunto principal porque se considera una posible cura de la discapacidad. Entonces, por lo menos ahí las personas con discapacidad ya no eran vistas como inútiles, porque una vez rehabilitadas, pues se supone que se podrían volver a insertar en el tejido social y ser productivas y aportantes. Pero de todas maneras, esa visión desde lo normal,
que ahí nos tendríamos que preguntar qué es lo normal y qué es una persona normal, o eso en dónde está, dónde se puede ver una normalidad. eh, Le trae muchos interrogantes a este modelo. eh, y de hecho, para la época de los ochentas, para la década de los ochentas, hace eh, 30 años, 40 años ya, aparece el modelo social. Y en el modelo social, ya los aspectos religiosos y los aspectos científicos, es decir, enfocar la discapacidad como un castigo divino o como un problema a rehabilitar, desaparecen, quedan de lado y las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de derechos. Es decir, ya no estamos buscando eliminar la discapacidad de la persona o rehabilitarlo o devolverlo a la normalidad, sino que se eliminan las barreras presentes en el entorno para hacer del mundo un lugar más incluyente. No solo en el entorno físico, se trabaja para que el lenguaje sea incluyente, para que los sitios de trabajo y los sitios públicos sean accesibles, para que haya oportunidades para todos, ¿sí? Entonces estos son los tres modelos de prescindencia, rehabilitador y modelo social que vamos a encontrar a lo largo de la historia y te invito a que explores los documentos que adjuntamos a este video en donde vas a poder profundizar muchísimo más en esto. Hay un podcast muy interesante y no muy largo en el que puedes escuchar un poco más acerca de estas formas en las que hemos visto a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Tenemos un documento que es un poco robusto, pero que tiene una información muy interesante y tenemos un video muy gráfico y unas diapositivas a las que vas a poder repasar esta información que te acabo de dar. Entonces te invito a que mires esto y a que nos veamos en el siguiente video, en el siguiente módulo, para que sigamos aprendiendo y sensibilizándonos un poco sobre esto de la discapacidad. Medellín Futuro.